Buenos días y gracias a todos los que estáis aquí acompañándonos esta mañana, los que estáis físicamente y los que estáis en el mundo, en el metaverso, viéndonos ahora o en diferido, porque una de las cosas que nos ha traído esta nueva normalidad es esta dualidad de la realidad en la que desarrollamos nuestras actividades. Entonces, pues, en este workshop tenemos más oyentes del metaverso o más asistentes del metaverso que físicos, bueno, pues algo que nos tendremos que ir acostumbrando. Entonces, hoy he tenido la suerte de ver a una persona que considero mi amiga, que por fin he podido verla físicamente después de varios años trabajando juntos. Pues entonces me encuentro muy contento pues por eso también, ¿no? Pues, gracias a todos por estar aquí. Pues os voy a contar brevemente el proyecto Carelite. No me voy a adelantar mucho, simplemente quiero dar unas pinceladas porque luego lo vamos a desarrollar y no me gustaría pues hacer excesivos spoilers sobre las cosas que vendrán después. Pero sí que tengáis una visión general de qué va este proyecto. Es un proyecto muy complementario al que nos acaba de contar Jessica. Jessica nos hablaba de cómo protegemos a nuestros tesoros más importantes, que son nuestros niños, que son nuestro futuro, nuestra herencia, y cómo los protegemos en su día a día, en el colegio, a qué se ven expuestos. Y ahora vamos a verlo desde otro punto de vista. Dice, cómo desde la arquitectura, cómo desde la tecnología, que estamos manipulando de alguna forma el ambiente natural, nos vamos a ocupar de aquellos que cuidan a nuestros niños, sobre todo a los niños que más lo necesitan. El proyecto Carelite lo que habla es sobre cómo con la iluminación y con el control ambiental podemos ayudar en el desempeño de las actividades del personal médico en las unidades hospitalarias, especialmente en los entornos críticos, como en el caso de aplicación que tenemos, que es una unidad de cuidados intensivos pediátricas. Entonces, cuando nuestros niños se ponen malos, aquellos que los cuidan también tenemos que estar pendientes de ellos, sobre todo pues, para que desarrollen mejor posible esa actividad. Y la arquitectura y la ciencia tiene mucho que decir aquí. En el fondo, como vamos a ver, hemos alterado nuestro ambiente natural y lo hemos convertido, nos hemos metido en la cueva. Dice, ¿cómo hacemos que esa cueva se parezca lo más posible a lo que tendría que parecerse, ¿no? En algunos casos, algunas unidades hospitalarias siguen pareciéndose cuevas, cosa en la que estamos trabajando pues, para que vaya cambiando. El proyecto Carelite se enmarca dentro de una convocatoria de la Junta de Andalucía de ayudas de investigación biomédica, que fue obtenida en el año 2019. Para nuestro grupo pues, fue una gran alegría pues, porque fue la primera vez que conseguimos poder participar en un proyecto de una convocatoria de tipo de biomedicina, naturalmente, habitualmente muy centrada en aspectos hospitalarios o de desarrollo de terapias, y desde la arquitectura, desde la edificación, pues conseguimos que se oyera lo que queríamos decir, y en esto estamos desarrollándolo. Tendríamos que estar terminando, pero como sabéis que pasó una cosa en el año 2020 que nos ha cambiado un poco la vida a todos, bueno, pues el proyecto ha sufrido un cierto retraso y está previsto que terminemos en el año 2023. Se nos ha concedido una prórroga, puesto que prácticamente durante un año pues, no pudimos entrar en el hospital, como a nadie se le escapa, ¿no? Debido a la pandemia. Es un proyecto que, si bien se ha liderado desde el grupo TEP 130 de la Escuela de Arquitectura, pero es un proyecto coral también. Es un proyecto en el que participan nuestros queridos amigos del IBIS, participa el Hospital Virgen del Rocío, con una gran cantidad de personal de la unidad de cuidados intensivos, tenemos investigadores externos que nos apoyan, con lo cual, de nuevo, una de las cosas que queríamos contar es, estos son proyectos no especialmente, a lo mejor no son tan profundos o tan longitudinales como a veces pueden ser algunas investigaciones, y esto está mucho más pensado, oye, ¿cómo podemos trabajar entre todos para que el despliegue operacional, para que la realidad esté lo más cerca posible de poderlo llevar a cabo? Entonces, era importante contar pues, con los usuarios finales, era importante contar con los gestores del hospital, era importante contar pues, al final con los clientes, ¿no? Algo que de la arquitectura conocemos mucho. Dice, si proyecto sin pensar en el cliente, pues difícilmente voy a tener algo en el que luego funcione bien. Entonces, pues, por eso digo, es un proyecto muy coral en este sentido. Y tan es así que fijaos la lista de participantes, la cantidad de gente que está aquí y las distintas procedencias. No he puesto fotos porque no me cabían. Entonces iba a aparecer eso, efectivamente, la foto de un coro de Cádiz más que un proyecto de investigación, ¿no? Un homenaje a mi querido amigo Miguel Ángel. Bueno, pues tenemos, como veis, pues personal de muy distintos entornos. ¿De qué va este proyecto?
Dice, bueno, esto suena como una cosa de magia o de holística, cosas estas holísticas, de sanar con la luz. Dice, vamos, esto parece una cosa como muy extraña, ¿no? Hasta hace poco todas estas reflexiones sobre el ciclo circadiano sonaban casi a pseudociencia y cosas por el estilo, pero es algo que ya hoy en día está plenamente aceptado. Somos criaturas biológicas que hemos evolucionado bajo la luz del sol y, por lo tanto, nuestro organismo pues, se ha adaptado a ello. Es de sobra conocido que tenemos unos patrones de regulación fisiológicos que tienen que ir variando a lo largo del día. Evidentemente, vosotros mismos no estáis igual de noche que de día, al principio en la mañana que en la tarde. ¿Esto cómo lo hace? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues como seres que somos evolutivos nos hemos ido adaptando a la realidad en la que estábamos y resulta pues que vivíamos en un planeta que tenía una rotación, que el Sol aparecía, desaparecía, y ese era el mecanismo, ese era nuestro reloj. Y eso está dentro de nuestra fisiología, está dentro de nuestro cuerpo. Y entonces, ¿cuál era el patrón que se ha adoptado? ¿No? Porque no tenemos un reloj nuclear ni tenemos un reloj suizo dentro del cuerpo que se vaya adaptando. Dice, al final, como animales que estábamos aquí en la superficie de la Tierra, ¿cómo conseguimos de alguna forma adaptarnos? Dice, bueno, pues nuestro reloj era el Sol. Aparecía por las mañanas, nos contaba una cosa y se iba por la noche, pues, con el miedo cuando vivíamos todavía en el Paleolítico. Dice, veremos a ver si sale mañana. Pues, y nuestro cuerpo con eso se iba regulando. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Dice, oye, pues apareció una cosa, en el fondo tenemos nosotros la culpa de esto, apareció una cosa que se llama la arquitectura. Y decidimos dejar de andar por la sabana o de andar por la meseta y nos metimos dentro de construcciones, nos metimos dentro de edificaciones. Al principio totalmente pasivas, pero conforme va avanzando y nos vamos metiendo en la revolución industrial, cada vez más tecnificada y dotada de mayor elemento, y empezamos, de alguna manera, a desligarnos de los ciclos naturales. Y, ¿qué os puedo decir a muchos de vosotros que sois estudiantes de arquitectura o arquitectos o investigadores de arquitectura, lo desligados que estamos de los ciclos naturales, ¿verdad? ¿Cuándo es la última vez que os acostasteis en la puesta del sol y os levantasteis cuando amanecía, ¿no? Y siempre andamos como muy desligados. Bueno, pues esto es lo que nos pasa hoy en día. Estamos muy desligados de los ciclos naturales y nuestro organismo anda un poquito loco perdido. No me voy a meter ahora mismo mucho en los pormenores científicos porque ahora vamos a ir tratando las distintas ponencias de la mañana, pero esa disrupción de los patrones naturales es responsable de una gran cantidad de afecciones, no solo psicológicas, que son muchas, sino también fisiológicas. Y patologías, claramente, bueno, pues la literatura científica nos habla de muchísimas evidencias de la relación de esta disrupción del ciclo circadiano y la aparición de enfermedades como diabetes, cáncer, alteraciones endocrinas, evidentemente problemas con el sueño, etcétera, etcétera. Y seguro que vosotros sabéis de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo podemos hacer desde la arquitectura paliar estos problemas? ¿Cómo podemos, de alguna manera, volver a convertir nuestros espacios en espacios saludables, que por lo menos no empeoren las situaciones, pero si encima de alguna manera podemos ayudar a que la vida de estas personas que desarrollan allí su actividad sea un poco más saludable? Pues eso será nuestra contribución, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Esta idea arranca, pues para que veáis lo que sirve, como dice, lo que se aprende viajando. Pues uno de nuestros investigadores principales, cuando realizaba su estancia postdoctoral, pues tuvo la oportunidad de participar en proyectos, de alguna forma, en trabajos relacionados con las investigaciones que estaban haciendo en el Centro de Investigación de la Iluminación en Nueva York, con la US Navy, para ver cómo mantenían en los destructores, en los submarinos, la atención de las personas que estaban en los puentes de guardia, en el radar, pues cómo mantenían, en los turnos, cómo mantenían su atención. Entonces empezó a trabajar en cómo mejorar el entorno lumínico, ¿no? Y de ahí pues nace toda esta línea de proyectos en la que Carlisle Lite es uno de los pasos, pero no es el primero y no es el último, como vamos a ver. Mañana presentaremos las distintas acciones que vienen después de este. Y, hombre, yo siempre he aprendido, dice, si los militares han visto que esto tenía aplicación, pues seguramente nosotros también se la podemos traer a los edificios, ¿no? Porque seguramente la US Navy, estoy convencido que no da punta sin hilo. Entonces, ¿de qué se trata? Dice, pues de alguna manera reproducir los patrones naturales dentro del edificio para, sin alterar el desarrollo de las actividades para las que han diseñado esos espacios, beneficiar o mejorar pues, la cronorregulación de los usuarios. Sin entrar tampoco en detalles, porque ahora vamos a tener mayor presentación, lo que sí se ha comprobado es que
los relojes internos, que son varios en el cuerpo, se mueven por estímulos externos, de los cuales la luz, entendida de la forma más amplia, casi tiene un 70% del peso de la cronorregulación. Y el mayor sensor, aunque existen distintos sensores en el cuerpo, ayer preparando un poco la presentación leía también un paper acerca de los receptores que había en la piel y otros distintos receptores que tiene el cuerpo, pues para ir notando cómo se van produciendo cambios ambientales. El principal que tenemos son nuestros ojos. Nuestros ojos es el principal sensor de captación de los cambios en la iluminación. Lo que va a detectar es cómo cambia esa iluminación, cómo cambia la estructura, cómo cambia su espectro, que es la forma que hemos aprendido a detectar que está amaneciendo o que está anocheciendo, o que es el centro del día, a través de los cambios espectrales. Nosotros no somos conscientes per se, pero nuestro sistema operativo en el background sí que lo va leyendo, ¿no? Dice, el hipotálamo va a recibir las señales a través del ojo, donde hay una serie de fotorreceptores sensibles a los cambios espectrales que van a ir al hipotálamo y al sistema nervioso central y van a empezar a producirse una cadena de secuencias fisiológicas que al final derivan pues, en la segregación de melatonina, corte de la segregación, aparición del cortisol, etcétera, etcétera. Y de esa manera pues, nos vamos regulando. Entonces, la luz nos afecta en su intensidad, en su espectro, en su composición y en su calidad. Fijaos el problema cuando nos metemos dentro de un edificio y abandonamos esa conexión pues, con nuestro elemento regulador que es el sol. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, en un edificio medianamente convencional, una actividad medianamente normal, podemos tener ventanas, podemos tener una cierta conexión con el exterior, pero ¿qué ocurre cuando nos metemos en espacios muy aislados del exterior? ¿Y qué ocurre cuando seguimos trabajando cuando tendremos que estar acostados? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa en los espacios de trabajo continuado? Si habéis estado en una UCI, pues una UCI es un espacio bastante extraño, y eso sin mirar lo que está pasando allí. Simplemente la configuración del espacio es extraña, está llena de equipos, está lleno de elementos. Muchas de ellas tienen ventanas, pero las ventanas en muchos casos pues, están cerradas o están bajadas las persianas, aparecen muchos elementos y se están desarrollando muchas actividades. Pero esto es por el día. O sea, por el día ya empezamos a desconectarnos de la realidad. Pero ¿qué pasa por la noche? El problema de una UCI es que por la noche siguen pasando cosas. Y tenemos que intentar compatibilizar todas las cosas que están pasando a la vez. Tenemos unos pacientes que están, como podéis imaginar, bastante fastidiados, porque uno no va a la UCI porque tenga bajo un poquito el azúcar, uno va a la UCI porque está bastante fastidiado. En el caso de las UCIs pediátricas, os podéis imaginar lo que está ocurriendo allí. Yo personalmente es una de las cosas que más me afectaron en este proyecto cuando empezamos. Cada vez que entraba allí se me cogió un pellizco aquí en el pecho que me costaba, vamos, hasta que me he acostumbrado a mirar el techo y no mirar hacia abajo para poder desarrollar nuestra tarea. Bueno, pues son espacios que por la noche tienen que compatibilizar el descanso de los pacientes para ayudar a su recuperación. Luego cuando vengan los compañeros de la UCI nos van a hablar de lo importante que es el descanso, lo importante que es que tengan un sueño de calidad los pacientes ingresados en la UCI para poder tener una recuperación lo más rápida posible, con la vigilancia por parte de los facultativos, con el desarrollo de actividades, con la resolución de situaciones de crisis que se están produciendo en ese espacio. ¿Cómo podemos compatibilizar eso? Y además con un personal que está haciendo guardias, que está trabajando cuando tendría que estar durmiendo, pero que además está cambiando los turnos. O sea, tenemos un ambiente que es muy difícil de controlar. Entonces, este proyecto lo que trata de alguna manera es de explorar cómo podemos compatibilizar todo este tipo de cuestiones. Como os decía, no es el primero. Tuvimos un primer avance en lo que fue el proyecto de INALAI, del Plan Nacional, que se desarrolló en la UCI de trauma de Virgen del Rocío como caso de estudio. Este proyecto, aprendimos muchas cosas, no pudimos llegar a sacarle todo el partido que quisimos porque nos pilló precisamente pues, en plena pandemia y además lo que era la UCI en la que estábamos trabajando se convirtió en la UCI de COVID de Sevilla, con lo cual pues, durante muchos meses era absolutamente imposible hacer nada ni acercarse allí, os podéis imaginar, ¿no? Nos tenían encerrados en casa como para meternos en la UCI, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos con ganas de terminar de hacer cosas y de ahí nace esta oportunidad, de ahí nace este escalón que es Carrelight Lite. Llamamos Carrelight Lite, os podéis imaginar, ¿no? Porque es el juego de palabras entre la luz y los pequeños, ¿no? Entonces, ¿de qué va este proyecto? Pues mira, vamos a intentar de alguna forma reproducir esa cronorregulación lumínica sin alterar el ambiente del espacio, permitiendo el mejor desempeño de la actividad de tratamiento y de cuidado de los pacientes, intentando no molestar a los pacientes, y todo eso
pues compatibilizarlo pues con ese uso diario, esa presencia de los facultativos, con lo cual tampoco podemos estar cambiando constantemente las cosas. Este proyecto se trata de cómo manipulamos de la forma más sutil posible el ambiente lumínico de este espacio para encontrar el punto adecuado, dice, en el que aparecen los umbrales en los que afectamos de alguna manera la cronoregulación, ayudamos a que se produzca. O sea, buscamos sobre todo umbrales, estrategias. La tecnología, ahora vamos a ver, no traemos nuevas tecnologías disruptivas. Vamos a intentar ver lo que hay de última generación, pero vamos a ver con lo que hay en el mercado, vamos a intentar hacer que funcione todo unido y cuáles son los algoritmos, cuáles son los procedimientos para encontrar ese punto para que esto funcione bien. Y siempre nos ha guiado en este proyecto esta frase de ¿quién cuida al cuidador? ¿Quién se encarga de los que nos cuidan? Porque evidentemente, os podéis imaginar, un facultativo, una enfermera, un enfermero, un médico, un auxiliar, que está absolutamente alterado porque no duerme, porque tiene problemas de salud, pues no va a desempeñar su tarea en las mejores condiciones posibles. Y acabará convirtiéndose en un paciente, ¿no? De alguna forma hay que romper ese círculo vicioso. Bueno, pues este proyecto trata de alguna manera de romper ese círculo. Para ello se desarrollaron unas luminarias, son luminarias prototipo, pero no, como digo, no es una tecnología disruptiva, son tecnologías off the shelf, pero que aquí se hizo un prototipo en el que teníamos una luminaria con capacidad multiespectral, en la que podemos regular tanto su intensidad como la composición de su espectro lumínico, y que podemos ir moviéndonos para que sean blancos, para incorporar distintos tonos de color. O sea, podemos de alguna manera manipular para que se parezca lo más posible a la iluminación natural. Y la idea es establecer un reloj lumínico dentro de la UCI para que se vayan produciendo cambios en los distintos turnos. Tenemos encima que jugar con algo más complicado que son los turnos, ¿no? Porque eso no es la misma persona no está las 24 horas allí, sino que van cambiando las personas a lo largo del tiempo, por lo cual tenemos que hacer ciclos de 8 horas que se van repitiendo y ajustándose. No será lo mismo el ciclo de día que el ciclo de noche que el ciclo de la tarde. Ahí está la gran dificultad. Oye, ¿dónde encontramos el programa de ajuste? Y pues tenemos 3 tipos de ataque. Desde la iluminación que existe, la existente, que la usamos como iluminación basal, una iluminación regulable en la que cambiamos su intensidad, simplemente hacemos que tengamos mayor nivel de flujo, menor nivel de flujo, de alguna forma estamos reproduciendo lo que pasa en la naturaleza, pero sin cambiar la componente espectral, simplemente, oye, ¿es la intensidad más importante de la composición espectral? Son cosas que nos preguntamos y queremos averiguar. Y tenemos también los programas biodinámicos en los que modificamos la componente espectral. Este es nuestro caso de estudio, que es la prueba de concepto, que es la UCI de Pediatría del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Esto es antes de nuestra intervención y ahora ya es pues con el sistema instalado. Y como veis, bueno, las fotografías son un poquito exageradas simplemente para que se vean los efectos. Evidentemente no ponemos aquello azul ni amarillo ni rojo. Alguna vez nos ha pasado durante las pruebas, pero simplemente ha sido mientras arrancábamos, ¿no? Ahora lo que se trata es de cambios sutiles. Pero, como veis, tenemos la posibilidad de cambiar los ambientes e intentar reproducir esos fenómenos naturales dentro del espacio de la UCI. Para que lo sepáis, bueno, esta es una UCI de 4 unidades. Nosotros trabajamos sobre 3 unidades, que son las unidades centrales. En esta unidad la usamos como unidad de contraste. Ahí sigue existiendo el sistema de iluminación convencional de fluorescencias compactas. Y trabajamos con 2 niveles. El nivel del control, que es donde se encuentran los facultativos fundamentalmente, que es donde están las mesas, la zona de medicación, y una zona de transición. Y en este proyecto todavía no se afecta a la zona de pacientes. Como veis, este proyecto está enfocado a los cuidadores, a los facultativos. Veremos mañana, que nos contarán tanto Juan José Sendra como Ignacio Acosta cuando nos presenten los siguientes proyectos, cómo los siguientes pasos ya incluimos en la variante de los pacientes dentro de los proyectos. Y aquí se han ensayado pues, distintas integraciones, como el sistema de Lutron de control, el sistema Athena de control, que tiene cosas buenas, cosas malas, como todo en la vida. Estamos aprendiendo a manejarlo y tiene muchas posibilidades, pero tenemos que depurar a ver cómo funciona para incluir todos estos programas de forma automática. Y una cosa muy importante que hemos aprendido, ya lo aprendimos en el proyecto anterior. La idea es que tengamos un sistema lo más automatizado posible que replique esa naturaleza, pero siempre hay que darle voz al usuario. Y es una de las cosas en las que estamos trabajando. Es más,
una de las cosas, Jessica antes hablaba de que estaba muy contenta de que se habían desarrollado varios TFG asociados al proyecto Uncover. Este proyecto, una de las cosas más interesantes es que alimenta al menos 2 tesis doctorales que están ya en su finalización, que son las de Teresa y las de Reme, y hablan de esto, y especialmente en la de Reme lo que habla es de la interacción con el usuario, cómo le damos voz al usuario, cómo el usuario de alguna forma puede alterar, y aprendimos que hay que poner una botonera. Vamos, eso aprendimos en Dinalai. En Carelai hemos aprendido que había que poner 2, porque había que poner más botones, había que dar más opciones de particularización. Estamos convencidos de que con la depuración del proyecto, con los avances, conseguiremos que las interacciones sean las menos posibles, porque de alguna manera nos acercaremos a esas necesidades. Pero bueno, siempre hay que darlo, porque evidentemente una unidad con este tipo no es un espacio estático. Aquí están pasando cosas constantemente y de repente pues tienes una crisis, hay que encender toda la luz aunque sea a mitad de la noche, o hay que limpiar y de repente pues hay que cambiar el programa, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas es muy importante. Como comentaba la mesa, no solo queremos hablar desde el punto de vista de la tecnología y de la ciencia, sino que queremos hablar con los usuarios, queremos hablar con los que lo sufren. Dice, ¿cómo hacemos que esto funcione lo mejor posible para todos? No me voy a meter tampoco mucho, pero todo esto se va a contrastar o se está contrastando con distintos ensayos, desde ensayos de percepción cromática, ensayos de pruebas de percepción. Oye, os encontráis bien, estáis mejor que antes. Tenemos unas pulseras que medimos la calidad del sueño y las distintas actividades. Esto está siendo muy complicado, ya nos lo contará Julia, el tema de las pulseras, porque bueno, os podéis imaginar la vida de los facultativos y de la gente que trabaja en las unidades médicas es cuanto menos poco convencional, con lo cual los resultados a veces son difícilmente interpretables. Pero bueno, forma parte del proceso científico. Y nuestros compañeros del IBIS pues, se encargan de la parte bioquímica, en la que estamos midiendo pues, en sangre y en orina, pues estamos midiendo distintos parámetros biológicos para ver si existe una respuesta verdaderamente trazable a los cambios de escenarios lumínicos, que también pues, luego nos lo contarán con mayor detalle. Por contaros dónde estamos, pues ahora mismo estamos pasando un poquito el Ecuador, estamos a punto de terminar ya las pruebas de campo. Está previsto que en enero, finales de enero, sea la última prueba ya de campo, el último sistema biodinámico, y ya nos dediquemos a la fase de análisis y explotación, y el proyecto terminará en diciembre del año 2023 pues, con la explotación y diseminación de resultados. ¿Esto para quién es? Pues para los facultativos. Es un proyecto que tiene todas las garantías de bioética. Hemos pasado la aprobación del Comité de Bioética de Virgen del Rocío y de la Consejería de Salud. Hemos pasado incluso este verano una inspección de la Consejería de Salud, que bueno, como siempre, con algunas peguillas, pero nos han felicitado porque hemos sido el proyecto que tenía los mejores papeles y todo más ordenadito. O sea que incluso hemos superado una inspección, os puedo asegurar, peor que la Hacienda. Pero doy las gracias porque nos ha ayudado mucho a detectar algunas cosas que tenemos que corregir, entonces en ese sentido pues, ha sido muy útil. Y esto es el trabajo que hacemos con los pacientes, con los participantes. Los participantes son todos voluntarios, son miembros de la unidad y ahora pues vendrán algunos representantes de la UCI pues, a contarnos también su experiencia desde el otro lado del espejo, ¿no? A ver cómo ellos lo están recibiendo. Pese a que estamos, podemos decir, alrededor del Ecuador, ya se han producido importantes aportaciones, o sea que ya tenemos, este proyecto ya ha tenido una producción científica destacable, ya tenemos varios artículos publicados en revistas de impacto, tenemos aportaciones a congresos, se ha publicado un capítulo de libro, con lo cual pues estamos muy esperanzados de que al final del proyecto, junto con las 2 tesis doctorales que se leerán alrededor del verano, a la vuelta del verano, pues el número de publicaciones pues, sea significativo y el impacto científico, no solo transversal y de transferencia, sino también el puramente científico, pues sea significativo. Entonces, bueno, en ese sentido, pues estamos muy contentos y además nos ha servido para aprender muchísimo para los distintos proyectos que mañana diremos que están arrancando ahora. Y esto, la línea Sea Light, que llamamos en el grupo, creemos pues, que va a darnos pues, para muchos años de trabajo y de aportaciones, esperamos, a la sociedad por parte de nuestro grupo. Pues, ya sin más, pues daros las gracias pues, por habernos escuchado, invitaros a seguir ahora las distintas ponencias, tanto la de educación como la de sanidad, ¿verdad? Que ahora vamos a meternos ya en profundidad, vamos a ver esto cómo lo desarrollamos y pues ahora tenemos un café en el Metrópolis, ¿no? Pues invitaros a tomar café todos en el bar de enfrente, que tenemos una salita pues, para los miembros del workshop.
Muchas gracias a todos.